Ok, chicos, good morning, buenos días. Ya se están conectando Luis Alberto, ya está en línea Moreno, Sosa Edgar, Ricardo Manuel, Lucero. ¿Quién más está? Alexis Uriel y Daniel. Dos, cuatro, seis personas. Déjenme que se vaya conectando más para comenzar a hablar del tema del pasado simple. ¿Terminaron de ver el video? Les hago la pregunta. ¿Todos terminaron de ver el video? Alexis, Daniel, Luis, Edgar, Ricardo, Lucero. ¿Sí lo terminaron de ver? Yes. Ok, dice Lucero que sí. 3, 6, 9, 10 conectados. Yamilet, Luz. Ok, vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla del libro porque aunque ya les expliqué ya les expliqué en el video grabado el tema del pasado simple, voy a volverlos a tocar de manera rápida para que no haya confusión, porque luego les pregunto que si no tienen dudas y me dicen que no o no me contestan, pero resulta que en el examen no les va tan bien como yo pensaba. Dice, a ver, de aquí dice, Ricardo sí lo terminó de ver, Alexis Uriel yo no lo terminé de ver, Ricardo Manuel presente. Ok, Alexis, ahorita vamos a explicar de nuevo el tema. Para los que no terminaron de ver el video está ahí, se va a quedar grabado en el icono de lecciones. Lo pueden retomar después en la tarde cuando tengan tiempo que estén haciendo sus tareas para que lo terminen de ver y contesten el libro, porque acuérdense que les pido video del libro contestado al final del segundo parcial. Entonces, me tienen que mandar video del libro contestado de la segunda unidad. ¿Qué tema es el día de hoy, chicos? El pasado simple o past simple. Hay tres puntos importantes para el pasado simple. El primero dice algo que comenzó y terminó en el pasado, seguido de una expresión de tiempo. ¿Cuáles son nuestras expresiones de tiempo? Las que tenemos aquí, time expressions. Estas expresiones de yesterday, yesterday morning, afternoon, evening, last night, last week, last month, last year, last autumn, the other day, 5 minutes, 5 days, 5 years ago, in 2000, in August, on 7th January, my birthday at the weekend, on Mondays, on Sunday mornings, every 5 or 6 weeks, every 5 or 6 weeks months, every 5 or 6 years, etc. Todas estas son preposiciones que vamos a utilizar en oraciones con pasado simple. Ahí está el primero que les leí, el primer punto. Algo que terminó, que empezó y terminó en el pasado con una expresión de tiempo precisa. Solamente de todas estas. Ejemplo, she painted the walls in her bedroom yesterday. Ella pintó las paredes de su habitación ayer. El pasado simple nos indica pasado, una acción que terminó y empezó en un tiempo definido en el pasado. Entonces, painted es pintó. Todos los verbos que tienen ed significa que están en pasado. Si nosotros le quitamos la ed al fin al verbo, está en presente, pero si le agregamos ed, nos indica pasado, ¿sale? Entonces, déjenme apagar el micrófono de se me niega la oportunidad. Ahí está, de Alexis. Ahí está. Entonces, en el video de la clase de hoy también les expliqué que hay verbos regulares y verbos irregulares. Todos los verbos que se les agrega ed son verbos regulares, porque únicamente para hacerlos pasado le agregamos ed o una sola d, dependiendo del verbo que tengamos. Pero hay otros verbos que son irregulares. Los verbos irregulares son los que cambian, ¿ok? A ver si ahorita hacemos unos ejercicios con verbos irregulares para que vean cuál es la diferencia. Después el segundo punto, hábitos pasados y cosas que hicimos regularmente en el pasado. Ejemplo, I played video games in my room on Sunday mornings. Yo jugaba videojuegos en mi habitación los domingos por la mañana. Entonces jugaba o jugué. Yo jugué videojuegos, played. El verbo en presente es play. Si le agregamos ed, no vamos a leerlo como está escrito así, painted, play, no. Le vamos a quitar la perdón, y lo vamos a pronunciar solamente con la d. Entonces, paint, place, ¿ok? Le quitamos la E y la pronunciamos así solamente con la pura D. Y el último punto, things that happen one after the other in the past. Aquí igual, este verbo happen tiene ed porque está en pasado. Si le quitamos la ed, dice happen, es pasar. Pero happened, pasaron. Cosas que pasaron una después de la otra en el pasado. Ejemplo, Kylie walked into the kitchen, washed his hands and made a sandwich. Kylie caminó, igual ed, el verbo está en pasado, dentro de la cocina, washed his hands, lavó sus manos, y le quitamos ed,
Está en presente, le ponemos ed, está en pasado, y made a sandwich, se preparó un sándwich, ¿ok? Y las expresiones de tiempo que ya les leí ahorita para utilizarlo con esas oraciones. Entonces, ya hicimos oraciones en la clase grabada, en el video que les grabé, entonces se supone que ya ahorita no debe de haber dudas o confusiones, pero si es así, si tienen dudas, es momento que me las digan. Entonces pregunto Alexis Méndez, Alexis Uriel, Brenda, Leonardo, Itzel, Lisette, Luis Alberto, Luz, Melissa, Edgar, Ricardo Manuel, Lucero, Yamilet, ¿tienen alguna duda? Es mejor que las expresen ahorita, chicos, porque si no en el examen van a volver a salir mal. Entonces necesito que todos estén al corriente. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta del tema en pasado simple? Profe, yo no le entendí en lo último de lo del verbo, ni me acuerdo cómo se llama. Ajá, los verbos regulares y verbos irregulares, Brenda, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, yo Ok, no le entendí. déjame compartir pantalla. A ver, aquí tiene un mensaje. Dice Luis Alberto que no tiene dudas. Ok, bien, Luis. Les comparto la pizarra ahora y les explico, antes de pasar a hacer oraciones, les explico los verbos regulares e irregulares. Entonces, Brenda, tenemos en inglés verbos regulares, que son los que terminan con ed al final. ¿Ok? Ejemplos. Tenemos el verbo, por ejemplo, se me ocurre ahorita, wash. Wash es el verbo lavar. Está en presente, pero como aquí dice que a los verbos regulares en pasado les agregamos ed, entonces para que el verbo wash esté en pasado le agregamos ed, Brenda. Washed. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Después, otro ejemplo de verbo, Brenda. Walk es el verbo caminar. Ahí está en presente, pero si lo queremos hacer pasado, agregamos también ed y entonces ya quedaría walked. Otro ejemplo, el verbo hablar es el verbo talk. Está en presente hablar, pero si le agregamos ed, lo hacemos pasado, talked. Entonces ya sería lavó, caminó, habló. Otro verbo call es llamar por teléfono. Es presente, pero si le agregamos ed, lo hacemos pasado. Called, llamó. Ya sea cualquiera de los pronombres yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, lo puedes conjugar con cualquiera de esos verbos, de esos pronombres, estos verbos. ¿Ok? Entonces, hay muchísimos ejemplos de verbos que terminan en ed, Brenda, pero también hay otros verbos que son verbos irregulares. Los verbos irregulares, ay, no me deja escribir, son los verbos que cambian. Los verbos que cambian, vamos a ponerle aquí. Es decir, aquí no le vamos a agregar ni ed ni nada a los verbos. ¿Por qué? Porque estos van a cambiar. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, el verbo nadar es el verbo swim. Está en presente, pero ¿qué pasa? No se le va a agregar ed para que lo hagamos en pasado. Este verbo va a cambiar por swam. Entonces ya no es swim, nadar, swam, nadó. Otro ejemplo, drink es el verbo beber. Está en presente, pero para decir pasado, bebió, no vamos a poner drinked. No existe drinked, existe drank. ¿Qué otro ejemplo? El verbo ir es el verbo go. En pasado no es goes, no existe goet, existe went, que sería fue. Y así también tenemos muchos ejemplos. De hecho, en la parte de atrás de su libro, de este libro del pre-A1, no, de la 1.1 que tienen, al final del libro viene una lista de verbos irregulares. ¿Por qué no les ponen los verbos regulares? Porque los verbos regulares simplemente les vamos a agregar ed. Pero lo que le interesa o lo que nos interesa a los profesores es que se aprendan los verbos irregulares también. Aparte de estos, que tienen que memorizar cuáles son, también tienen que memorizar cuáles son los que cambian. Por ejemplo, swim, swam, drink, drank, go, went. Y así hay una lista larga de verbos que tienen en su libro en la parte de atrás que vienen en presente, en pasado y en participio pasado. Hasta ahorita estamos viendo pasado, pero después también vienen la parte de la tercera columna que son verbos en participio pasado que también hay que aprender. Pero ahorita me conformo con que empiecen a checar su libro en la parte de atrás, los verbos
irregulares en presente y en pasado, ¿sale? Entonces, Brenda, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces ahora vamos a hacer, a ver, Trujillo, Reyes, Lucero, ¿levantaste la mano, Lucero? ¿Qué pasó? Sí, maestra. Sí, Ajá, maestro. ajá. ¿Me puede explicar otra vez de verbos irregulares que ahí no, como no puedo captar bien cómo poner went y poner want con Ah, ok. M? En los verbos irregulares, Lucero, son Ajá. los verbos que cambian. Checa en la parte de atrás de tu libro, del que les vendieron en la escuela, en la parte de atrás vienen una lista de verbos que dice lista de verbos irregulares. Todas esas listas de verbos irregulares son los que van a cambiar, a diferencia de los regulares, Lucero, que se les agrega ed, a los irregulares cambian. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de nadar. Nadar en inglés es swim, pero en pasado no va a ser swim, va a ser swam. ¿Ya encontraste tu lista de verbos? Sí, Ok, a ver, busca si viene drink. Viene por orden alfabético. En la letra D debe de venir drink. green. No me parece green. ¿No te aparece? No, El verbo go en la G. no, no me parece, no, when, Ajá, exactamente. Ahí está el buen. Mira, en la lista de Go, todos los que vienen en esa lista, en la columna de toda esa lista están en presente. Después, en la lista donde encontraste went, todos esa columna están en pasado. Entonces, ahí estamos viendo que Go, presente ir y went, pasado fue. ¿Ok, Lucero? ok, ya Entonces, vi más o menos, sí. eso es a lo que me refería. Tienen la lista, toda la lista de la columna de arriba hacia abajo están en presente, la primera columna. En la segunda están en pasado. Entonces, ahorita que hagamos oraciones, yo les voy a poner verbos y ustedes los tienen que buscar en su lista y encontrar el verbo correcto. ¿Sale? Ok, maestra, Ok. gracias. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas? Si no, para pasar a las oraciones. Vamos a borrar los dibujos, ahí está. Entonces, ahora sí ya pasamos al verbo en presente, en pasado simple. Acuérdense que cada que hacemos un tiempo, lo tenemos que hacer en presente, no, perdón, en positivo, en negativo y en pregunta. ¿Vale? Entonces, vamos a poner, yo les voy a poner el primer ejemplo. A ver, Paulina viajó a Costa Rica. Y aquí viene una expresión de tiempo que vamos a utilizar. ¿Dónde está las? Ahí está. La semana pasada. A ver, vamos a ponerme aquí. La semana pasada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para toda oración, acuérdense que necesitamos sujeto, verbo y complemento. Entonces, el sujeto es de quien estamos hablando en la oración. ¿De quién estamos hablando? De Paulina, ¿verdad? Entonces, volvemos a poner Paulina. El verbo en pasado, obviamente, porque estamos viendo pasado simple. Entonces, el verbo de viajar es travel. Este sí es un verbo regular. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a agregar una ed nada más para hacerlo pasado. Pero una de las reglas que debe de cumplir los verbos es que si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, como aquí travel, termina en V, E y L, V sería consonante, E vocal y L consonante. La última letra la vamos a duplicar. Entonces le agregamos L otra vez y ahora sí agregamos ED. Entonces, Paulina traveled to Costa Rica last week. Esta expresión de tiempo de la semana pasada es la que viene en su libro de las expresiones de tiempo. Se las voy a compartir rápido para que no vean, para que vean que no les miento. ¿Dónde está el libro? Aquí está. Yo puse la semana pasada, aquí está el libro. Expresiones de tiempo para pasado simple, aquí está la semana pasada. Last night, la noche pasada. Last week es la semana pasada. Last night, la noche pasada. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Last autumn, el otoño pasado. Entonces, primero debemos de poner last, que es pasado, y después si es día, semana, mes, año o temporada del año, ¿sale? Yo utilicé esa, ahorita vamos a poner más. Déjenme poner de nuevo la pizarra. Ahí está. Entonces,
ahí la tenemos. Paulina viajó a Costa Rica la semana pasada. Después vamos a hacerla en pasado negativo. Ya la tenemos en español, en positivo, ahora vamos a hacerla en negativo. Paulina, otra vez de nuevo verbo. Pero como les explicaba en la clase grabada, para hacer la negativa necesitamos el auxiliar did. Did nos va a indicar que nuestra oración está en pasado, ¿sale? Paulina did, pero como es negativa, le agregamos un not. Did not travel. Aquí, chéquense la importancia de esta parte negativa. Ya no le vamos a agregar ni doble L ni ed. ¿Por qué? Porque nuestro did ya nos está indicando que la oración está en pasado. En la positiva no le agregamos did porque no lo necesitamos, porque nos está indicando la ed, la oración en pasado. Pero en la negación sí, necesitamos para negar el auxiliar did y la negación not. Juntos, did not nos indican que nuestra oración es negativa por el not y está en pasado por el did. Por lo tanto, ya no necesitamos poner nuestro verbo en pasado. Esta parte del did y el not ya nos indica que está en pasado negativo, ¿sale? Y lo demás pasa igual. Travel to Costa Rica last week. Paulina no viajó a Costa Rica la semana pasada. Entonces, did nos indica pasado, not negativo. Did not negativo pasado. Ahora vamos con la pregunta. Igual, también necesitamos del did para iniciar la pregunta. Aquí en la negación primero la persona y después el did not. Ahora en la pregunta primero vamos a comenzar con el did. Did Paulina travel to Costa Rica last week? Signo de interrogación es importante para saber qué es pregunta. Entonces, siempre que vamos a hacer una pregunta, debemos de iniciar con did. Después de did, el pronombre de quién estamos hablando, después el verbo y el complemento de la oración o el resto de la oración. Entonces, ¿qué pasa? En positivo, en las oraciones positivas, en pasado simple, nuestro verbo únicamente, en la oración positiva, únicamente nuestro verbo va a ir en pasado. ¿Por qué? Porque en la negación ya no va a ir en pasado porque ya tenemos el did y el not. Y en la pregunta también ya tenemos el did. Este did y este did nos indican en estas dos oraciones que están en pasado. Ya no necesitamos poner, repito, el verbo en pasado más que solamente en la oración positiva. ¿Sale? Entonces, ahí está el ejemplo. Aquí vamos a poner respuestas cortas. Si estamos hablando de Paulina, y Paulina sí viajó, entonces, yes, sí, ella. Ya no vamos a poner Paulina, vamos a poner she porque es lo que le corresponde a los pronombres personales a Paulina es ella, en los pronombres es she. Si ella lo hizo, yes, she did. Si ella no viajó, entonces ponemos no, ella, no, she did not, como en la oración en negativo. No, she did not. Y ya tendríamos oración en español, en positivo, en negativo, en pregunta con sus respuestas cortas. Entonces necesito que lo tengan claro porque en el examen del segundo parcial, van a venir estos temas, van a venir oraciones que vienen en pasado y ustedes tienen que saber si están bien hechas, tienen que escoger la opción que esté bien hecha en el verbo, si es irregular, si es regular, o si la oración lleva did not, si es negativa, o si lleva did al principio, si es interrogativa, ¿sale? Entonces les voy a preguntar, chicos, dudas, preguntas, levanten la mano o digan, yo tengo duda, profe. Y si no tienen dudas, mándenme un mensaje para continuar. Lucero, ¿qué pasó, Lucero? Si no hay problema si cuando veas un ejemplo que está el pizarrón, no hay problema si ponemos como Costa Rica así normal. Ah, ¿el país en español? Ajá. No, no hay problema. Los nombres propios, Lucero, los nombres de personas y de países en inglés, por lo general no cambian, ¿sale? Por lo general, pero hay algunos que sí. Entonces, por ejemplo, la comida mexicana, por ejemplo, no sé, tacos, no hay palabra en inglés que exista para tacos. Paulina, pues es lo mismo Paulina en inglés que en español. Entonces, o llegan a cambiar por algunas letras, ¿no? Pero algunos países sí tienen, sí cambia también en inglés. Costa Rica en este caso no, nada más la pronunciación cambiaría, pero el país pasa igual. Canadá, por ejemplo, no lo leemos en inglés como Canadá, lo leemos sin el acento en la última A, decimos Canadá. México, no decimos México, en inglés decimos México, y cosas así de pronunciación y algunas letras que cambian en algunos ejemplos. ¿Ok, Paulina? ¿Digo, Lucero?
Sí, maestro, gracias. Sí, por nada. A ver, entonces tenemos aquí al primero, Alexis Méndez. ¿Andas ahí, Alexis? Sí, profe. Ok, Alexis, vamos a hacer la primera oración contigo. La vamos a hacer, yo te la voy a poner en español y tú la vas a hacer en pasado, en positivo nada más, y los demás compañeros en negativo y en preguntas, ¿sale? Entonces la oración sería, Carlos comió pizza y refresco el fin de semana pasado. Ahí está la oración, Alexis. Entonces, aguas con tu verbo, porque el verbo ese es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir? Que no le vamos a agregar ed, sino va a cambiar. Lo puedes checar en tu lista de verbos o en el diccionario electrónico si tienes. Entonces, ¿cómo te quedaría esa oración? A ver. Quedaría Carlos. Ajá. Ate. Exacto. Por ejemplo, mira, el presente de comer es eat, se escribe eat, pero el pasado ya no es eat, ya es Sería, ate. ¿Te parece así? Ajá. Exactamente, ok. Sería pizza Ajá, and ajá, soda correcto. last Ajá, weekend. correcto. Muy bien, Luis. Muy bien, Alexis, perdón, Alexis. Ahí está. Entonces, Carlos ate pizza and soda last week. Carlos comió, verbo irregular, pizza y refresco la semana pasada. Muy bien. Vamos con el siguiente. Después de Alexis está Alexis Uriel. ¿Estás ahí, Alexis Uriel? Ya te vi que abriste tu micrófono, Alexis Uriel. Esa misma oración que acaba de hacer Alexis Méndez, la vas a hacer tú en negativo. Aquí está el ejemplo. Aquí está el positivo, aquí está el negativo. ¿Qué le tenemos que agregar y qué tiene que cambiar en el verbo, Alexis Uriel? A ver, ayúdame, por favor. Disculpe, no lo escuché bien. Ajá. Ya tenemos la oración. Aquí está en español. Carlos comió pizza y refresco el fin de semana pasado. Alexis Méndez ya hizo la oración en pasado positivo. Te toca hacer la oración esta misma en negativo, en pasado negativo, Alexis. Aquí tienes los ejemplos. Aquí está en español, aquí está en positivo, aquí está en negativo, que es la que te toca a ti. Entonces, ¿cómo te quedaría esa oración en pasado negativo, Alexis? Sería, Carlos no comió pizza y refresco el fin de semana pasado. Disculpe, pero no sé. ¿No le entendiste? No. Ok, Alexis. Otra vez, aquí está en español la oración que tenemos que hacer. Carlos comió pizza y refresco el fin de semana pasado. Alexis Méndez ya la hizo. Carlos ate pizza and soda last week. El verbo de comer en pasado es ate porque es un verbo irregular. ¿Ok, Alexis Uriel? Entonces tú la tienes que hacer en negativo, en pasado negativo. Entonces quedaría Carlos. Como aquí tenemos el ejemplo en Paulina did not, tú también tienes que poner lo mismo. En lugar de Paulina estamos hablando de Carlos. Carlos did not. Y el verbo que tenías aquí, que es en pasado, este es un verbo irregular porque cambia. Ya no lo vas a poner en pasado, lo vas a poner en presente porque el did not ya te indica que tu oración está en pasado negativo. Entonces, el presente de comer es eat. ¿Ya viste? ¿Qué cambió? Sí. Ok, entonces Carlos did not eat y el resto de la oración va a pasar igual, Uriel. Entonces, did not pizza and soda last week. Ok, entonces, abusado, Alexis, pon atención ahí a los ejemplos para que comprendas lo que acabamos. De hecho, en la clase grabada ahí les explico todo eso. ¿Sí viste la clase grabada, supongo?
Sí la estaba viendo. Ok, si no la terminaste de ver o si te quedaron dudas, vuélvela a ver de nuevo cuando tengas tiempo en la tarde para cuando hagas tus tareas, para que entiendan. Ahí les explico todo esto que les estoy explicando aquí, lo expliqué en la clase grabada, ¿sale? Es pasado simple, acuérdate. Ok, vamos con Brenda. Esa misma oración, Brenda, la vamos a hacer en pregunta, por favor. Ay, apagué tu micrófono. ¿De quién lo apagué? De Brenda. Brenda, prende tu micrófono, por favor. Es que lo apagué sin querer. Ya, No se gracias. preocupe. Ajá, Es Deep, Carlos, exactamente. and Soda, Let's Wet, quedó algo así. Ajá, le puse las weekends. Nada más que aquí, espérame tantito. Did Carlos, aquí fíjate, Brenda. Si dijimos que aquí ya está en pasado, dijimos en la positiva, dijimos que en la negativa y en la pregunta ya no va en pasado, va en presente. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál pondrías? ¿Ate o eat? ¿Cuál pondrías, Brenda? ¿El de presente o el de pasado? Es el de presente, ¿no? Exactamente. Entonces, eat, ¿verdad? Did Carlos eat pizza and soda last weekend más bien, the last weekend? Signo de interrogación, no lo olviden. Entonces, o si sí comió pizza él, vamos a poner sí, yes. En lugar de poner Carlos, vamos a poner él. Yes, he did. Si es negativa, no, él, no, he did not. ¿Vale? No, he did not. O no, he didn't. Lo podemos abreviar también. Ok, Brenda, thank you. Vamos con Leonardo Daniel. ¿Estás ahí, Piña? Leo Daniel, ¿andas ahí o no andas ahí? Me mandó mensaje Piña. Sí, ok, Piña, te voy a poner una oración y tú la vas a hacer en inglés en pasado positivo, ¿sale? Solamente en pasado positivo. Vamos a poner un verbo que le agreguemos de un verbo regular. Mis padres caminaron. Mis padres caminaron en el parque la noche pasada. Esa oración, Piña o Leo, como te gusta que te digan, la vas a hacer en pasado positivo solamente. Mis padres caminaron en el parque la noche pasada. ¿Cómo te quedaría esa oración? Es un verbo regular, Piña, que le tenemos que agregar solamente ed. Nada más se encuentra el verbo caminar, cómo es, y le tienes que agregar ed para hacerlo en pasado, ¿sale? Cuando la tengas, me dices, por favor, para que la anotemos en la pizarra. Después de Piña, que me responda, la negativa la va a hacer Itzel y Lisette la va a hacer en pregunta. Itzel, negativo pasado y Lisette, pregunta. Cuando la tengan, me dicen, por favor, porque nos quedan, creo que nada más 10 minutos de transmisión. Entre más ejemplos veamos, es mejor para que todos participen y nos quede claro el tema para el examen. ¿Listo, Piña? Itzel, Lisette, ¿ya la tienen? Acuérdense que la participación vale 15%, chicos. Dice Daniel Piña, sí, estoy juntando toda la oración. Ok, Piña.
Lisette levantó la mano. Ok, Lisette, ¿ya la tienes? Ya la tengo. ¿Cuál te tocó, la pregunta o la negación? En pregunta. Ok, ¿cómo te quedaría la pregunta, Lisette? Did my parents walk in the park last night? Muy bien. Did my parents walk? ¿Le agregamos ed o ya no le agregamos ed, Lisette? Ya no. Ya no, ¿verdad? Porque el did ya nos indica pasado. Muy bien. Did my parents walk in the park last night? Pregunta, signo de interrogación, correcto, muy bien. Entonces, ahí vamos a hacer la respuesta juntos, Itzel. Dice, si mis padres caminaron en el parque la noche pasada. Si sí caminaron ellos en el parque, entonces vamos a poner yes, ellos, en lugar de mis padres, en los pronombres personales, mis padres son ellos. Yes, they did. Pero si no caminaron, entonces la respuesta sería negativa y sería no, ellos no, no they did not o didn't. No les había explicado esa parte de la negación. Cuando lo juntamos, cuando hacemos la oración, bueno, la respuesta negativa, en lugar de decir did not, podemos juntar did y not, quitamos la o y agregamos una apóstrofe que para nosotros sería una coma. Y quedaría como didn't, ¿ok? Didn't o did not es lo mismo. Puede ser abreviada o separada. Esta es la forma abreviada que es la que más se utiliza o la que habíamos hecho anteriormente que era did not. Ya me mandaron un mensaje por aquí. Ya, profe, a ver cómo te quedó Piña en positivo. Léemela, por favor. Sería my parents Ajá, correcto. walked Correcto. Ay, no me dejes escribir. Ajá, in the park correcto. last night. Muy bien, Piña. Oye, ¿tu apellido es Piña Bit o Piña Byte? Piña, pues yo lo pronuncio como Vite. Ok. Pregúntale a tus Sí. papás cómo se lee tu apellido, porque no sé si a mí me suena como Piña Byte o Piña Vite, bueno, no sé. Ahí les preguntas si me Sí, dicen. más o menos, sí. Usualmente sí he oído mucho que lo pronuncian así como Byte. Exactamente, queda mejor. Vale, pues. Sí, Thank you, Piña. My parents walk into the park last night. Ahí está. Entonces, ¿qué hizo Piña aquí? Nada más puso el verbo en pasado. Es un verbo regular porque nada más le agregamos ed. Y nos falta la negación. ¿A quién le tocaba? A Itzel. ¿Ya la tienes, Itzel? ¿O no está Itzel por ahí? Ah, sí Ya, la. profe. Ok, ¿cómo te quedó, Itzel? My parents Muy bien. did not Correcto, muy bien. walk in the park last night. ¿Le ponemos ed al verbo, Itzel, o ya no? Ya no. Exactamente, porque acuérdate que el did ya indica pasado, ¿sale? My parents did not walk in the park last night. Muy bien, Itzel, thank you. A ver, vamos con Richard que levantó la mano. Richard, ¿quieres hacer la siguiente oración? ¿Está bien, profe? Ok, a ver, la siguiente oración. Vamos a poner un verbo irregular. Yo bebí jugo de frutas. Yo bebí jugo de frutas en la fiesta. Ya pusimos semana, ya pusimos fin de semana. ¿Qué otra expresión de tiempo viene? El sábado pasado. El sábado pasado. Ok, Richard, ¿cómo te quedó la oración en solamente en positivo, en pasado positivo? Sería, no sé si estoy bien, I drank Correcto. I drank, ajá. fruit juice Correcto. Fruit juice. at the party Ajá. last Saturday. Last Saturday. That's right. Muy bien, Richard. Saturday.
Ahí quedaría la oración en pasado positivo. Entonces, como nuestro verbo es irregular, nuestro verbo en presente es drink. Fue el ejemplo que les puse antes de las oraciones. Drink es beber en presente, pero drank es bebió en pasado. Puede ser para yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, mi papá, mi hermano, mi familia, mis padres. Para todos es drank en pasado, ¿sale? ¿Quién más quiere? Bueno, no, por la orden de lista. ¿Quién más seguía después de Itzel? Seguía Luis Alberto. Luis Alberto y tu hermana Luz. Sí son hermanos, ¿verdad? Luis Alberto y Luz. Sí. Ok. A ver, Luis Alberto, haz tu oración en negativo, pasado y Luz en pregunta. Sería I Correcto. drank not Necesitamos de tu auxiliar, Luis Alberto. Necesitamos el auxiliar que tenemos aquí primero. ¿Yo qué? Did. Exactamente. I did y la negación. drank and not Ajá. Ahora, me dijiste drank. Ya no ponemos el verbo en pasado, Luis, porque ya aquí ya el did ya nos indica pasado. Entonces lo tenemos que poner en presente. Drank solamente para las oraciones en positivo. En negativo ya sería en presente, sería drink, ¿ok? ok. Ok. Entonces ya no es I drank. Entonces primero es I did not o I didn't drink. Cuando tú pones drink en la oración negativa, es porque ya el did ya nos indica que está en pasado. Entonces los quienes lean la oración ya no van a decir, ¿por qué puso drink si está la oración en pasado? Porque ellos deben de saber que con did ya le estás indicando y con not que es pasado. Y el resto de la oración pasa igual, Luis Alberto. ¿Qué más seguiría? I did not drink. Fruit juice Ajá. at till last Saturday. Saturday. Correcto. I didn't o I did not drink fruit juice at the party last week. Luz, ¿cómo te quedaría en pregunta, Luz? Luz Eva. Nos queda 1.5 minutos, Luz Eva. Date prisa. Queda como ¿Sí? did Correcto. I Ajá, muy bien. Ya no va el verbo en pasado, Luz, va en presente como el que le quedó a tu hermano. Did I qué? drink Ajá, muy bien. ¿Y el resto de la oración pasa igual? fruit Ajá, juice ajá. at Ajá. At the party, Luz, a verle, at the party the party. last week. Ok, ahí está. Entonces, ahí tenemos ya la oración. Me queda menos de 1 minuto. ¿Les dejé la tarea ya en la clase grabada? ¿Ya les puse oraciones o no les dejé en la clase grabada? A ver, ¿quién me dice? Sí, profe, nos dejó hasta final la tarea. Bueno, Ok, ¿cuántas oraciones les dejé, Lucero? 3. Ok, esto me las van a hacer en positivo, negativo y pregunta, ¿sale? Nos vemos la siguiente semana. Si tienen dudas o preguntas, me mandan un mensajito al WhatsApp y ahorita díganme sus participaciones, por favor, chicos. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Goodbye.